Bueno amigos, hemos cerrado lo que tiene que ver en el Small Account Challenge el mes de septiembre de este 2024. No nos fue tan bien como esperábamos, cerramos en rojo y te vamos a compartir la última semana de trades y te voy a enseñar algunas técnicas que voy a utilizar a nivel del plan, de mi estrategia y de mis criterios emocionales para evitar que suceda lo mismo en este mes de octubre y cerrar verde o tratar de cerrar verde este mes. Quédate hasta el final porque te voy a dar ciertos tips emocionales y del plan que vamos a ajustar para hacer de este mes de octubre un mes green o un mes verde. Aquí estamos viendo todo lo que tuvo que ver con el mes de septiembre en lo que fue el Small Account Challenge. Cerramos el mes con una pérdida de $341.57, donde en la última semana terminamos perdiendo $268.45 y el último día del mes lo cerramos con $121.95 de ganancia. Las semanas anteriores, en la tercera, 139, vamos a decir $140 de ganancia. En la segunda perdí 683 aproximadamente. Y estas dos semanas están explicadas en el video del recap anterior, que lo puedes encontrar ya sea en la descripción o te puede salir en la tarjeta final. Te invito a que busques ese video tan pronto termines de ver este completo. El peor día fue este día de aquí del 23, el lunes de la semana anterior, donde con AVAT perdimos $210. Si analizamos este trade, básicamente lo recuerdo como ahora, tomamos un par de posiciones y lamentablemente la operación o la dirección de precios se fue en nuestra contra. En el caso de AVAT, esta acción no tenía volumen que lo respaldara y realmente esto provocó que no hubiera una definición clara en cuanto a la dirección del precio. Al no haber dirección, la acción del precio terminó sacándome con 14 centavos de pérdida, siendo esto el peor trade de la semana. El segundo día no fuimos prácticamente break-even, dos trades para 9,14. Si quieres mejorar a nivel de tener claro qué es lo que debes de tener en tu operativa, te invito a que veas el video de las 5 herramientas que necesitas a la hora de operar. Una de las cosas que decidimos hacer y mejorar era el manejo de riesgo, ya que si se fijan, mi mejor ganancia en todo el mes fue $309. Tuve muchas pérdidas de 200 y $268, 200 y algo de dólares, lo que no es lo ideal para una cuenta que inicia con un capital inferior o igual a $2,000. No puedo permitirme o darme el lujo de que mis pérdidas sean más grandes o iguales a mis ganancias. Por ende, lo que decidimos hacer fue recortar estas pérdidas a que no pasaran o que estuvieran en un rango entre 50 y $75 o no más de 10 centavos de stop en lo que tiene que ver con mi posición inicial. Este día de aquí decidimos operar BSME, en la cual inmediatamente entramos, estábamos buscando un regreso a los máximos tanto del pre-market como del cierre del día anterior, pero la dirección del precio se fue en sentido contrario, por lo que entramos alrededor de 1.56 y tuvimos que salirnos en 1.48 o 1.46 por el ajuste que ya teníamos en mente. O sea, desde el saque, este fue un trade perdedor que obviamente luego retornó a los niveles de nuestra entrada, pero no podíamos darnos el lujo de llegar a 1.36 porque se hubiera convertido en una pérdida que iba a rondar entre 150 y $200, que es lo que queremos evitar para poder hacer el cambio de red a verde a nivel de resultados generales en este challenge. El jueves operamos dúo y fue un poquito más de lo mismo. Recuerdo ese trade como ahora porque me causó mucha emocionalidad, me frustré, me molesté bastante, ya que tomé la entrada alrededor de 0.66, fui muy estricto
a nivel de mi stop, lo coloqué en 0.62 y la opción hizo unos cuantos pounds alrededor de 1.60, de los cuales la segunda vez que persiguió este precio yo me salí y obvié que la acción había estado soportando el nivel de 0.60, 0.61 y luego de sacarme, de activar mi stop, que en este caso yo uso stop mentales pero tengo que respetarlos, me salgo en prácticamente 0.62, la acción regresa desde 0.60 alcanzando máximos importantes durante el día, donde llegó inclusive a cerrar en el mercado en 1.47 y llegar a 1.80 en el post-market. O sea que para mí fue un poquito molesto este día y dejé de operar ya que realmente estaba no decepcionado pero molesto conmigo porque fui un poquito sobre estricto con el stop, que es parte de lo que tengo que cuidar, es lo que quiero cuidar, no prolongar o no hacer de mis pérdidas más grandes de la cuenta por esperar un rebote en los niveles donde básicamente está ubicada mi stop y por ende perder más dinero por lo más por lo menos, como decir. En este caso un trade que pudo ser un winner terminó siendo un trade perdedor. El viernes lo cerramos con dos trades, operamos CNEI, y en este caso en particular fue un poquito de mal manejo de la operación de mi parte, ya que pude encontrar el máximo del momento. Tenía 1500 acciones en la caída del precio en esta zona de aquí. Vendí, no me gané los 10 centavos iniciales que andaban buscando. En realidad mi target andaba por 90, 95 y hasta 1.20, que lo hizo luego en la apertura, pero entré un poquito más alto de lo que quería entrar inicialmente. Terminé entrando alrededor de 0.80, 0.78 y mi entrada ideal era 0.70. Entonces esto me tenía con la suspicacia de que no quería otro día rojo, aunque fuera con poca pérdida. Quería cambiar la temática, cambiar la dirección hacia un sentido positivo. Quería cortar de raíz la racha negativa que estaba llevando y opté por tomar unos pocos centavos para luego ver que el trade, que mi idea original se estaba cumpliendo y se desarrolló tal cual el plan estaba escrito. Pero esto es parte del juego. Por lo menos una ganancia es una ganancia, aunque sean $70. Ya para el lunes entré tarde a operar, operé alrededor del mediodía y encontré la acción HPH, que me dio uno de mis trades favoritos, el bounce desde los mínimos. Encontré lo que era un bounce sobre un soporte de 1.13 y inclusive el moving average exponencial del 9 se encontraba en ese mismo lugar. Pude manejarlo para ganarme unos 20 centavos, aunque solamente pude vender la mitad de la posición. En este caso tenía 1100 acciones, vendí 600 y el resto lo vendí break even. Esperaba que el precio llegara a 1.46, 1.56 y era lo que pretendía hacer con la otra parte de la posición, porque estaba pensando en cerrar el mes por lo menos en even y ese trade si hubiera llegado a 1.50, 1.56 me hubiera dado la posibilidad hasta inclusive de cerrar el mes un poquito en el green, coqueteando con cambiar el mes, pero luego de yo vender la mitad de mi posición el precio se fue desplomando. Me quedé esperando el regreso hasta que ya estaba 3 centavos por encima de mi entrada y dije no, ya esto no va a ser nada más, y se mantuvo así durante el resto del día hasta el día de ayer, que bueno, llegó a 2 para terminar con una caída de más de un 90%, pero ya esa es otra historia. La idea es que la idea y el plan del lunes funcionaron y nos permitió cerrar la brecha del mes, nos permitió cerrar ya el mes, que estábamos cerca de los $500 en pérdida, nos permitió cerrarlo con esos 340 y algo de dólares que ustedes vieron al inicio.
En la descripción de este video vas a encontrar una serie de contenido fascinante y bastante educativo y profesional llevado con mucho cariño para que tú puedas mejorar tu operativa de trading. Mi invitación es que al final de este video busques de ese contenido. Esa es la historia de esa última semana de septiembre, pero si vemos el récord completo de lo que es el challenge lo iniciamos a finales de agosto. Si incluimos todo lo que tiene que ver con el challenge, nos vamos a la parte de reporte. Ahí estamos viendo los resultados de septiembre, perdiendo $341 con un 62% de accuracy o de trades que han sido positivos, con 18 de 29 y 11 trades en pérdidas para un 37%. O sea que estamos dentro de lo que tiene que ver con mi estadística tradicional, un 60-40, un 65-35. O sea que por ese lado vamos bien. Pero lo que más se denota era lo que decía ahorita al principio. Mis ganancias en septiembre me brindaron un margen de $64 por trade, mientras que 136 prácticamente dólares por pérdida. Si hacemos una división rápida, diríamos que estamos 1-2. Hemos mejorado un poco a como íbamos a mediados del mes. Si vemos el challenge completo, entonces los números son un poquito más a mi favor. Bueno, realmente todo ha estado a nivel de el accuracy, sí, estoy un 67% versus un 33%, pero se mantiene el mismo tema de 1 a un poquito más de 2 veces a nivel de ganancias-pérdida, y esto es lo que tengo que cuidar durante todo el proceso. Tengo que recordarme realmente de quién soy yo como trader, aunque mi estadística un poquito 1 a 1 punto algo, el accuracy hace que en el tiempo mis ganancias sean mayores. Tengo que acordarme de lo que he ganado, de mis ganancias. Tengo que acordarme de que cada día es un día nuevo. Tengo que recordar que soy una persona educada en este tema del trading, que tengo que respetar mis ganadores, como también tengo que respetar el plan que hago de trading cada día y con cada operación. Y esto en el tiempo se va a reflejar en las estadísticas que he venido llevando en toda mi carrera. Y al final esto es clave a la hora de tú tener que revisar tu operativa, ya que todo esto te va a llevar a básicamente entender que van a haber días malos, pero tienes que ver quién tú eres y cuál ha sido tu trayectoria. Debes darte ese espaldarazo y recordarte que a través de la historia tú has logrado recuperarte, que has logrado hacer dinero con esto y que es solo un mal momento, una mala racha, de la cual también puedes analizar tus estadísticas, ver qué es lo que está pasando y entender qué cambiar, qué ajustar para obtener los resultados que tú andas buscando. Ahora mismo la diferencia son unos $100 y pico. Estamos muy cerquita de regresar por lo menos a break-even y a la victoria. Obviamente el drawdown del mes anterior fue un poquito mayor, pero no es nada de lo que no nos hayamos recuperado y nada que no podamos hacer para volver al lado positivo de los resultados. Al final lo que queremos es invitarte a que manejes tu riesgo de la mejor manera posible. Esto es clave para obtener buenos resultados. Fíjate como yo voy a tener que cumplir con la tarea de hacer mis pérdidas por lo menos 2 veces inferiores a lo que fueron durante todo el mes anterior. Debo de acordarme de tener el plan, de diseñar el plan antes de tomar cada trade y analizar las posibles vías que pudiera tomar la dirección del precio para tener claro mis puntos de ganancia como también mi punto de salida o de pérdida. Otra cosa que no puede faltar es que debo entender y tener claro que mis estadísticas, que la historia a nivel del trading están a mi favor. He pasado por muchísimos momentos malos, pero he ganado más de lo que he perdido y eso hace toda la diferencia. Otra cosita es que debo de acordarme y darme la palmadita en la espalda de que la educación hace la diferencia. Ya tengo bastante tiempo de experiencia en este mundo del trading, he estudiado e inclusive soy parte del soporte de muchas personas sobre las
las cuales me he convertido en un mentor, en una persona de la cual ellos pueden recibir un consejo. Entonces, de por sí tengo que entender que no siempre voy a tener la razón, pero más del 65% de las veces las cosas se dan como los planeo. Y esto está reflejado en las estadísticas y tengo que tener presente que soy una persona educada y conocedora del mundo del trading, en específico de las acciones small caps. No puedo dejar fuera que debo respetar esos trades que gano, esas ganancias que obtengo, como también tengo que respetar mis pérdidas, y la experiencia que sale de ambos lados es enriquecedora y me fortalece cada día y me posiciona como un mejor trader. Pero no puedo olvidarme que caídas van a haber y simplemente es limpiarme las rodillas y volver a intentarlo cada día. Cada día empezamos en cero y es una oportunidad de aprovechar el mercado, lo que el mercado nos da. Así que espero que te haya gustado este video. Déjame saber si este tipo de video te gusta, combinando consejos con trades que hemos tomado y con los resultados de la cuenta, ya sea semanal o mensual. Déjamelo saber en tus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la manito arriba si te gustó este video y compártelo con amigos y familiares. Recuerda que Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el